La parte de la endodoncia yo creo que para muchos es conocer tu motor, las limas, irrigar y obturar, ¿no? Y la parte de la restauración ya va a involucrar precisamente el órgano dentario, pero no solamente hablar de los conductos. Hay premisas bastante interesantes en endodoncia en donde dicen que precisamente la endodoncia termina cuando tiene la restauración. Y también hay un concepto que a mí me gusta, que está tomando bastante fuerza. La endodoncia habla de mantener la salud periapical y la restauración habla de mantener el diente durante el mayor tiempo posible. La unión de las dos cosas significa que hay que mantener la longevidad de los dientes. Por ejemplo, yo te diría, ¿a ti te gustaría ver tus tratamientos con éxito en 15 años? Sí, claro. Yo creo que cuando uno se anima, yo tengo endodoncias. Si uno se anima a hacer una endodoncia es porque quieres darle esa vida longeva a tu diente, que no te lo extraigan, que tenga otra sobrevida, que viva todavía unos años, que aguante. Y al restaurarlo, bueno, la endodoncia es una parte, pero yo digo el 50%. Si no se lo restauran, pues la endodoncia fracasa. Y es como que al ponerle la restauración, tú dices, ok, a lo mejor ese diente puede estar 5, 10, 15 años, lo que sea, yo creo que ya es ganancia, ¿no? Claro, pero le vamos a agregar una variable, que esa no sabemos qué va a pasar, y la variable se llama paciente. Y No. precisamente esa variable nunca se sabe qué va a pasar, porque hace una primer parte del tratamiento y se vuelve, como nos dice el doctor Juan Carlos Paz, se vuelve fugitivo. O sea, parece que le debe a todo mundo, ¿no? Y se desaparece, te deja en visto, no contesta las llamadas, le mandas un recado y no aparece, no aparece. Entonces, es ahí en donde esa variable se vuelve interesante. Porque Por solo tanto, el dolor, ¿no? Como que ya me quitaron el dolor, ya está, yo ya me resolví, ya piensan que ya está terminado y ya. sí, claro, sí, claro. Pero todo lo que suceda después de su tratamiento, adivina quién tiene la culpa. Sí, el odontólogo, el Sí, claro, endodoncista. por supuesto. Es que no me dijo, no me explicó, no sabía, aunque le hayas explicado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, imagínate, se vuelven bastante difíciles por esa variable que es el paciente. Entonces, Y que si un paciente no se restaura, probablemente en unos años se filtre, se contamine, le vuelva a doler, no sé, o termine en un fracaso, ¿no? Se fracture. exactamente, eso es de lo que voy a hablar. Okey. Mira, solamente datos importantes. La literatura, y eso es solamente un artículo de muchos que hay, en este en particular, evaluaron 275 dientes que tuvieron tratamientos de endodoncia, pero realmente ver, bueno, de hecho, el 95% de esos dientes los extrajeron. Ahora, evaluaron los motivos por el cual tuvieron que extraer los dientes que ya tenían endodoncia. Entonces, como causa número uno es las lesiones de caries que no son restaurables. Entonces, un diente que obviamente el paciente llega a tu consulta, dice, por favor, doctor, sálveme mi diente, salve, por favor, haga lo que sea. Y resulta que sí se hace el tratamiento, pero después encontramos este problema. Entonces, sí pasa, sí pasa. Ahora, de esto, el porcentaje es que la causa viene siendo el 37.1% de este problema. Entonces, todos los dientes que se extraen, el 37.1% es por lesiones de caries no restaurables. Y ahorita estoy mostrando una radiografía que es algo de lo que sucede. ¿Sí? No vamos a hablar del tratamiento de conductos, solamente vamos a hablar del pronóstico del diente. Entonces, vemos una lesión cariosa que está debajo de ese margen cervical y es donde se vuelve difícil y se compromete la reparación. Muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es la otra situación que sucede? Fracturas no restaurables. Eso aparece como el número 2. Entonces, estas situaciones pasan y tú te las has encontrado también. Entonces, si el paciente obviamente llega como si nada, te dice, doctora Pau, por favor, ¿me puede ponerle una pastita a mi muelita? Y tú abres, bueno, en este caso el paciente abre y tú revisas y te encuentras esto.
Entonces tú sabes que ya, le damos la bendición, pero el paciente, entonces, pero si es que mi diente yo lo quiero todavía mantener en boca y a veces hasta te suplica, por favor, hágale algo, a lo mejor todavía funciona, ¿sí? Entonces es aquí donde se vuelve complicado. Entonces, como clínicos debemos de saber que estas situaciones pasan, sí suceden, y las personas que lo estén viendo, posiblemente alguien de todos los doctores que vayan a ver esto, lo ha visto. Pero ahora vamos a explicar realmente por qué suceden este tipo de situaciones en donde el paciente, tú encuentras muchas cosas clínicas, te refiere dolor, pero ya cuando haces la inspección clínica, te vas encontrando con que tiene fracturas. Estas dos situaciones son las por las cuales los endodoncistas no pueden retratar. No se puede retratar, es extracción. Y eso que yo trato de salvar todo, pero te cuento algo muy rápido. Cuando yo salí del posgrado, yo me creía Batman. Decía, yo puedo salvar todo. ¿Y qué crees? La clínica se encargó de decirme, tú no eres Batman, no, tú eres Nef y ya, ¿sí? Entonces, por querer salvar muchos de esos órganos dentarios, quedé mal con muchos pacientes. Muchísimas veces. Entonces, es ahí donde Darles quiero hoy. falsas ilusiones, ¿no? Ujú, Y efectivo, deja tú eso, el gasto. O ujú. sea, vamos a la vida real. Yo sé que eres buenísima, pero ¿sabes quién te pone calificación? El paciente. Si le duele, si el diente se rompe o termina en extracción, tú eres malo. No importa las calificaciones, no importa los diplomados, la especialidad, que eres malo. Para el paciente eres malo. Entonces, creo yo que todas estas situaciones que han pasado durante muchos años, en algún momento tal vez no se sabía qué sucedía, pero ahora sí se sabe. O a lo mejor, gracias a que ahora tenemos medios virtuales y gracias, por ejemplo, a tu canal que se ha encargado de dar difusión de muchísima información, ¿sí? Bastante, porque eso es algo muy, muy interesante y bueno para todos, es tratar de mostrar y dar un aporte a la clínica de cada quien, ¿no? Eso es buenísimo. Así que por eso desde el principio te lo aplaudí. En Por lo caso, tanto, en cuanto a fracturas, yo tengo que evaluar si es totalmente horizontal, si a lo mejor nada más abarca corona y a lo mejor se puede hacer un alargamiento. Cuando no sí, claro, involucra purca y no involucra raíces, se puede retratar, ¿no? claro, sí, sí, hay muchísimas cosas a evaluar. Lamentablemente por tiempo no vamos a evaluar fracturas, vamos a hablar precisamente de cómo evitarlas, eso sí, de cómo evitarlas. Pero todo lo que tú dices es muy cierto. O sea, aquí se vuelve importantísimo la sonda periodontal para poder evaluar lo que nos acabas de decir. Entonces, decir, bueno, veo este panorama ya con el sondeo, puedo hacer este tipo o ofrecer este tipo de situaciones con este pronóstico totalmente distinto, ¿no? Pero sí se pueden realizar. Ahora, ¿por qué se rompen los dientes que tienen endodoncia? O sea, hay un montón de mitos, como que es que un diente que tiene endodoncia se vuelve más débil, un Débil. diente. Sí, eso no es así, no es Hueco, tanto. porque está hueco, está débil. Ajá. Ah, sí, sí, no, hay otro mito también que yo espero que se descalcifica, ya pierde agua, y por eso se rompe. No, realmente porque se rompe es por la pérdida de los tejidos dentarios, Por la pérdida de pero pulpa, no en cualquier lugar. ¿Perdón? por la pérdida de la pulpa dentaria. No, ese es como No, fíjate que, otro mito. sí, fíjate, sí, sí es cierto que, por ejemplo, el tratamiento de conductos sí disminuye la estructura dental, pero es un porcentaje. Por ejemplo, la cavidad de acceso solamente disminuye el 4% de la estructura dental. O sea, es realmente poco. Sí es cierto, sí lo disminuye, pero no es realmente como significativo para que se rompa. Ujú. Lo que sí hace que se rompa es la configuración de la cavidad. Por eso se rompe, porque la cavidad, o en este caso,
lo que se ha perdido estructuralmente por lesión cariosa, por fractura de que el paciente mordió y se rompió, por esa configuración y por esa pérdida en esa zona, por eso se rompe, que es lo que vamos a ver ahorita y lo vamos a ir desmenuzando para decir por qué es importante la parte de la endorrestauración. Ok, por la apertura Entonces, coronaria sería. sí, claro, sí, Ujú. claro. Entonces, hay un concepto que en particular a mí me gusta mucho. Ese concepto es de la prótesis del doctor Milich, que habla sobre el biorring y el biodomo. Entonces, este concepto realmente habla de, por ejemplo, lo que son las cúpulas de las iglesias, se mantienen, digamos, en esa forma de domo, pero son bastante compresivas, tanto para hacerlas como para soportar cualquier movimiento sísmico o inclusive para sostener cualquier otro tipo de cosas que le colocan a la estructura. Y de esa manera funciona también un diente, porque es una, bueno, es un órgano realmente hecho con sabiduría. Entonces, el diente en un estado estructuralmente bien puede soportar las fuerzas compresivas. Gracias a eso bueno, en este caso voy a colocar ahí. De acuerdo a este autor, que es el doctor Milich, habla sobre el biorring. Y el biorring es este anillo, ¿sí? Que vemos que conecta todas las superficies del diente, ¿sí? Como un círculo perfecto, en todos lados. Y en la radiografía vemos cómo ese biorring está debajo de la línea oscura. Entonces, este biorring es lo suficientemente rígido y duro para soportar las fuerzas oclusivas. Y el biodomo es la parte estructural que está arriba, que está en la parte oclusal. Cuando las dos se mantienen, ese diente es irrompible. Sabemos que el esmalte es estructuralmente durísimo y la dentina muy flexible. Entonces, en esa unión entre esmalte y dentina, realmente es lo que le da la resiliencia a nuestro diente. Pero ahora viene la parte interesante. Se rompe porque ya sea si el biodomo o el biorring se rompe, ese diente está comprometido estructuralmente. Por eso, porque si le quitamos un pedacito a ese biorring, ya no soporta las fuerzas oclusivas. Así funciona este. Entonces, es aquí en donde los odontólogos deberíamos ser los amigos de los dientes y no comprometer más estructuralmente los dientes, porque sabemos que cada órgano dentario, al menos para endodoncia, ya trae una lesión de caries. Mm. Todos los dientes, ¿a poco no, Pau? Todos los dientes que traen, que son para tratamiento de conductas, es porque ya vienen estructuralmente comprometidos, Sí. la verdad. Entonces, por eso nuestros procedimientos restauradores tienen que ser los menos invasivos posible antes del tratamiento de endodoncia. Ahora, este artículo en particular nos habla sobre el riesgo de fractura que tienen las cavidades. En una cavidad oclusal, uno realmente es poco probable, realmente, porque estamos viendo, de acuerdo a lo que explicamos hace ratito, que mantiene su biorring. El biodomo está comprometido, ¿sí? Pero el biorring no. Este doctor Milich habla de que el biorring es más importante que el biodomo, porque a pesar de esta cavidad oclusal, el diente se puede mantener y va a ser resistente cuando nosotros coloquemos una obturación, en este caso puede ser un composite de clase 1. Cuando se hace un tratamiento de endodoncia, y como lo estamos viendo en la tercera imagen, aquí ya es distinto, porque la flexión cuspidia que tiene ese diente o ese premolar empieza a disminuir. Ahora, si como vemos en la cuarta imagen, esa cavidad ahora ya la hacemos con una clase 2 interproximal,
se va comprometiendo, ahora sí, el biorritmo. Y es ahí en donde tenemos problemas para que ese diente se mantenga en boca. Porque yo le hago un tratamiento de conductos a ese diente y el paciente cuando muerda se va a romper. Porque la flexión cuspidia es mayor tanto en su cúspide de trabajo como en su cúspide de balance. Ahora, en la última imagen, que es una cavidad MOD, ahí le hace falta algo muy importante en los dientes, que son las crestas marginales. Esa es la estructura, una de las estructuras más importantes que tienen los dientes, porque permite reconectar las dos cúspides y permite que se pueda flexionar sin ningún problema. Pero cuando no están, entonces tanto una cúspide vestibular como una cúspide palatina, al momento de morder, se flexionan demasiado. Y es en donde comienzan los problemas como los que vimos hace rato, ¿no? O sea, fracturas, inclusive puede haber problemas adhesivos en la restauración, eso produce filtraciones, lesiones de caries después del tratamiento. Entonces, todo comienza por la configuración. Ahí es donde empieza la parte de la endorrestauración, ¿sí? Porque esto es lo que nosotros encontramos. O sea, este es un diente que va para endodoncia. Creo que todos vemos un panorama muy similar. ¿Sí? Ya no tiene una cresta, porque es un diente para endodoncia, o sea, ya no ves una cresta, tiene una lesión de caries muy invasiva, y ahí es en donde tenemos que nosotros que hacer estos procedimientos para poder devolver o reconectar la estructura dental, porque vamos a hacer, en este caso, una restauración preendodóntica. Y también en algunos casos se tiene que hacer una elevación de margen profundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos al principio? Estructuralmente, en esmalte y dentina, al menos como mínimo, 2 milímetros. Eso es lo que necesitamos como mínimo para reconectar. En este caso, necesitamos colocar perfectamente nuestro dique y algo bastante interesante que nos vamos a auxiliar de cuñas. Y las cuñas siempre tienen que ir, al menos la parte más gruesa, en donde está más fracturado el diente. Por eso tiene esta forma ausada o de punta, porque tiene que tener la base precisamente en esa zona. Entonces, ya que tenemos ya colocado bien la imaginación del dique, perdón, vamos a empezar a reconectar. Ahora, hay varios sistemas para poder hacer este, como el cercado del diente, como la reconexión. Y el sistema que estoy mostrando es un sistema normal de banda matriz. Y este sistema en particular, para lo que me ayuda es para hacer el contorno de la cúspide faltante. Ahora, como lo estoy colocando ahí, siempre la cuña debe de estar debajo del piso. Y la banda también tiene que estar debajo del piso. Y este contorno tiene que colocarse con incrementos pequeños de resina. Entonces, aquí estoy dibujando la zona en donde vamos a reconectar esta parte faltante de esa cúspide palatina. Y una vez que ya reconecté esa parte, ahora viene algo bastante interesante que es devolver el punto de contacto. Entonces, al colocar el punto de contacto, estamos devolviendo al diente su función de grupo. Y aquí, para establecer el punto de contacto, existen también muchos sistemas de bandas matrices. El que tenemos nosotros aquí en México, y creo que no es comercial,
pero que tiene bastantes herramientas para poder hacer estas maniobras, es el sistema B3. También hay muchos otros sistemas muy buenos, también pueden utilizar el que ustedes quieran. Yo solamente mencioné el que tiene más herramientas y con el cual tienen más posibilidades para hacer esto. Pueden utilizar todo lo que ustedes consideren. Algunos yo he visto que utilizan el Opaldam para poder comprimir la banda matriz, usan teflón, utilicen todo lo que ustedes tengan. Yo siempre, bueno, no esa frase no es mía, pero siempre como que la imaginación está en cada uno, ¿no? Y podemos utilizar cualquier cosa. Entonces, créeme que inclusive yo me he puesto hasta reutilizar. Ves que en los émbolos de los anestésicos muchas veces se vienen con la jeringa. Entonces, este, puedes cortar ese plastiquito, lo haces como si cortaras un pastel, Como ajá, en rebanada. cuatro. Ajá. Exactamente. Y te quedan un cuarto de ese émbolo de silicón. Y lo colocas exactamente ahí y funciona muy bien. Entonces, y es reutilizable. Bueno, obviamente le haces el proceso de desinfección y lo esterilizas, ¿no? Y entonces, y lo vuelves a reutilizar. Y te funciona muy bien. O sea que realmente hacer esto solamente es cuestión de poder imaginarnos cómo hacerlo, ¿no? Ahora, si no quieres hacer eso, pues ponle mucho teflón, lo sellas muy bien, lo adosas, lo adaptas, pero lo importante es que esté bien sellado y ahí poder hacerlos, en este caso, ya la reconexión. Pero lo interesante y lo importante en esas restauraciones, y como tú bien lo sabes, es el pulido de la resina. Nada de esto realmente funciona si no hacemos el pulido de la resina. Esa es una fase bastante interesante. No vamos a hablar del pulido de la resina, pero sí de que se tiene que hacer. Entonces, hacemos ahora sí con mucha mayor eficacia nuestro tratamiento de conductos. Por ejemplo, yo sé que a ti te gustaría hacer una endodoncia así, ya, reconstruido. Ya, primero, ¿qué beneficios tiene? Primero, el hipoclorito no se sale. Evitamos ese realmente mal rato que si tantito se escurrió el hipoclorito y el paciente se está ahogando. Entonces, eso es algo que podemos nosotros evitar. Dos, el hipoclorito se mantiene dentro de los conductos. ¿Sí? Tres, el localizador produce menos errores trabajando así, porque está en una cavidad cerrada. Y número cuatro, cuando termines la endodoncia, hasta parece que lo hiciste más rápido, porque da la sensación de que esto es más práctico, porque estamos acostumbrados a trabajar así. Sí, o sea, de que llega destruido y empezar la endodoncia, ¿no? Aislar y empiezo y ya eso lo dejo para restaurar, para que lo restauren. Como Sí, que lo sí, más común. sí, exactamente. Aquí, y de hecho, marcaste la pauta precisamente para lo que continúan. Y es que una vez que haces el tratamiento de endodoncia, aquí hay de dos. Cuando tú te enseñas a tratar de hacerlo con protocolos adhesivos, utilices el material y tienes buena comunicación con en ese referidor, que es un restaurador o alguien más, puedes decir, ¿sabes qué? Puedes tal vez involucrar lo que yo ya hice, porque le informas o él sabe que tú lo realizas correctamente, puedes involucrarlo en tu restauración, ¿sí? Ya le dices, ¿sabes qué? Eso ya está para que, o una de dos, puedes, en este caso no es necesario que tú lo quites, puedes que forme parte de tu tratamiento de prótesis, pero yo lo sello. Y esto, en lo que llega al referidor, así se puede tardar, no sé, 2 meses, 6 meses o una semana, eso me da mayor seguridad. ¿Por qué? Porque, como lo expliqué al principio, estoy reconectando nuevamente el diente. Esto tiene menor probabilidad de que se rompa. Sí, porque ya reconectó todo el ring. Por supuesto, o sea, realmente ese anillo periférico
Claro que no es lo mismo la fuerza de compresión que va a tener la resina a comparación de la dentina, pero de alguna manera está completado, ¿no? Y estamos intentando, como lo dije hace rato, adelantarnos a la única variable que no podemos controlar. Sí, el paciente, si regresa, no regresa. ¿Qué material es el que tiene? ¿Con qué lo Son, no sellan? es una resina de Ah, pasta, en pasta composite. ok, ok, que se ve más Sí. rosito. Ajá. Ahora, aquí en este punto hay muchísimas técnicas. Yo utilizo estratificación en capas, pero hay muchísimas técnicas para poder hacer eso. Hay algunos que utilizan restauraciones indirectas, con resina precalentada, todo es válido. Como Para es, mí, ujú, como sí, ese sí, sí. paciente que se ve que es bruxista, igual checar oclusión, ¿no? Que quede un poquito desocluido, o sea, antes de que se vaya, para que no vaya a tumbar la restauración o la pastita o lo que dejó. Claro, no, sí. Mira, lo más común es que cuando dejamos el Provicid y regresa, ya no lo trae, ¿eh? Mm, Pero en esos casos, cuando ya, obviamente, ya checas todo bien esto de tu restauración y eso se va, el paciente se va y regresa y ves el diente todavía en boca. Obviamente le tienes que explicar al paciente, ¿no? ¿Sabes qué? Sí tienes que hacerte tu restauración, pero como clínico que estamos haciendo esta parte de la endodoncia, créeme que es bastante reconfortante que te involucres en la parte restaurativa, ¿no? Y dices tú, mira, ¿sabes qué? Ya va a regresar contigo y no, digo, no importa que regrese en un mes, pero el paciente al menos ese diente lleva íntegro y no lleva un problema, como lo mostré al principio. Suele pasar que tenemos este tipo de problemas que si no hacemos algo con el paciente, llega con una semilla de tomate, semilla de chile ahí en el diente y con un montón de comida. Y eso pues compromete más estructuralmente el diente, ¿no? ujú, sí. Y Perfecto. normalmente, los endodoncistas recomiendan después de cuánto tiempo ya ponerle la restauración. Después de que terminan su endodoncia, ¿cuánto tiempo es lo recomendable esperar? Mira, aquí hay algo que ahora sí ya es meramente de la endodoncia. Para que puedan realizar en este caso, la continuación de su tratamiento, la única condición que yo siempre o recomendación que le doy al paciente es no lleve dolor. Por tanto, todos los endodoncistas sabemos que una vez terminado el tratamiento de conductos, siempre va a haber una inflamación periodontal producto de nuestra obturación. Siempre. ¿Cuánto puede ser? Pueden ser 7, 8 o 10 días, generalmente. En promedio. Algunos les va a durar más, algunos les va a durar menos. Pero en el instante en el que el paciente ya esté bien, esté totalmente recuperado de ese dolor postoperatorio, puede ir ahora a hacerse su restauración. Y ahora contestando en la parte restaurativa. Sabemos hoy que el mejor momento de unirte a esmalte y dentina es cuando recién lo acabas de cortar. Por eso, la reconstrucción es antes de utilizar el hipoclorito de sodio. Mm, ujú. ¿Sí? Por eso se hace antes. Entonces, una vez que tiene este proceso al menos restaurativo, si así el referidor no le guste y lo quita, es más fácil que él se pueda o pueda hacer con sus técnicas adhesivas una mejor unión que solamente llevar tal vez el puro provisivo. Ok. Entonces, realmente tiene mejores condiciones todavía poder hacer una restauración después de esto. Porque de hecho, creo que alguna vez me preguntaron que cuándo era como que el límite para poder colocar, por ejemplo, un poste. Mm, Entonces, lo que se sabe es que una vez terminado, o al menos cortada la dentina, tiene 7 días para unirte a ella en valores óptimos donde no hay una diferencia estadísticamente significativa. ok. Pero muchos, digo, esa variable del paciente ni siquiera sabe si los 7 días va a regresar. Entonces ahí es donde a menos que tal vez sea tu hermana, tu tía, y tú sí, voy por ella y la traigo. O un Pero poco cuando más. no es así, Sí, sí. Se puede poner en otros tiempos sin problema también.
del postre. Claro, de todo. Sí. Y esta ya es como tal una técnica para poder realizar esas elevaciones de margen profundo. En lo particular, casi la mayoría de los artículos hablan de utilizar estos agentes adhesivos como gold estándar y utilizar resinas fluidas tipo bulk de alta carga. Realmente esto es lo que sugiere el autor. También hay otros estudios que sugieren otros materiales que también yo creo que son bastante aplicables, que hablan sobre la optimización del adhesivo. Entonces, realmente, lo primero que hay que hacer, como se está mostrando en ese dibujito, es un pequeño bisel, muy pequeño al fondo de la cavidad. Una vez que está el bisel, es colocar la matriz y insertar la cuña. Entonces, primero lo que vemos es, como lo dije hace rato, que la matriz esté debajo del bisel y que la cuña involucre tanto la matriz como el bisel. Y ahí estamos prácticamente comprimiendo de manera correcta ese margen. Y en ese momento, sobre esa zona, colocar la resina fluida, ¿sí? Que se ve en rosa, y utilizar una pequeña, pero muy pequeña parte de una resina compuesta en pasta y adosar con un instrumento en ese margen y empezar a polimerizar por incrementos pequeños. Lo del bisel es para que involucre dos paredes, ¿no? Porque los expertos en adhesivos dicen siempre entre que sea en contacto con dos paredes para que tenga Sí, mejor y que sea por incremento. Ujú. sí, exacto. Ya. Sí, estamos, como digo, parecieran nada, pero son pequeños detallitos que están desarrollados en técnicas precisamente adhesivas. Sí. Fíjate que como endodoncista hay muchas cosas que yo no conocía y todavía desconozco un montón, pero es cuando hacemos este tipo de cosas, como lo decía al principio, es hacer divertido la odontología, ¿no? Hacer divertido la endodoncia porque lo estás haciendo, estás involucrándote, ya tienes tu adhesivo, tienes tu resina, estás así, y los pacientes lo notan, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Y algo interesante, que si por alguna razón extraña el paciente, me ha pasado, que yo hago una reconstrucción, tiene un absceso, hago la medicación y se vuelve otra vez fugitivo, regresan al año, afortunadamente, y gracias a Dios, me ha ido bien, solamente por haber hecho la reconstrucción. Mm. O sea, en la segunda cita tienen ahí tal vez su Provisit, sí es cierto, no sé ya mucho tiempo, pero gracias a mi medicación se mantiene. Mejora el pronóstico. Claro, claro. Entonces es ahí en donde, como clínicos y como profesionales que queremos hacer una endodoncia, tenemos que ir viendo o anticiparnos a que no sucedan problemas de los más comunes como los que mencioné al principio, donde la endodoncia, dices tú, le hice la endodoncia, el paciente pues se molesta porque hizo una inversión y ahora lo va a perder y desde el principio no lo quería perder. Y entonces, si el diente sí se mantiene, creo yo que la doctora Pau sí se puede poner la capa de héroe y decir, Ujú. sí, sí pude salvar ese diente. Hice lo más que pude, ajá, para que no llegue fracturado, no llegue. Ujú. Sí, así es, Sí, es sí, correcto. sí, los pacientes luego dicen, ay, es que le invertí o gasté tanto y ahora va para afuera. Pero sí, esos pequeños, ajá, pequeños detalles sí pueden cambiar muchísimo, muchísimo el Por pronóstico. supuesto. Siempre he dicho que la suma de pequeños detalles hacen una gran diferencia en la odontología. Ujú. Entonces, son cositas sumamente pequeñitas, pero Y se me hace como raro a la vez de que muchos endodoncistas se olvidan de las resinas o se olvidan de cómo hacer como odontología básica y no cargan eso en sus cajas o no cargan, a lo mejor nomás cargan las limas, todo lo de endodoncia, pero a lo mejor si tienen claro, que construir una pared no traen ni la resina ni el adhesivo o hace tanto que no hacen una resina en su vida. Creo que se desconecta esa parte de la odontología con la especialidad, ¿no?
Es que es exactamente. O sea, yo, por ejemplo, confieso, yo pequé de eso mucho tiempo, muchísimo. O sea, que era como el caballo de carreras donde nada más te vuelves lineal, una sola cosa. Y realmente se vuelve más interesante cuando empiezas a involucrarte. Te digo, no solamente con los conductos, sino empiezas a involucrarte con todo estructuralmente. Entonces, yo soy de las personas que quiero ver mis tratamientos funcionar durante muchísimo tiempo. Entonces, y es ahí en donde empecé a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que más veo? Pues, ¿por qué se rompen los dientes con tratamiento de enuncia? Y entonces empiezas a investigar, empiezas a platicar con otros doctores, empiezas a conocer por todos los medios que tienes y te enteras de este tipo de situaciones, en donde dices tú, pues es que realmente todo estuvo mal porque realmente el diente estaba comprometido estructuralmente. Ahora, yo, clínico, ¿puedo hacer algo para ayudarle? Pues claro, por supuesto. Ahora sí que de forma chusca una vez un doctor decía, doctor, ¿me puede ayudar a salvar mi diente? No, aquí lo salvamos hasta de las drogas. Entonces, digo, sí es cierto, nosotros podemos hacer algo, Sí, porque tú, te apuesto que la has hecho de niñera, de psicóloga, realmente. A veces hasta le terminas prestando dinero al paciente que dices tú, o sea, eres caja, eres todo. Entonces, ya como clínico, estás haciendo tu procedimiento endodóntico, ¿puedes todavía ayudarlo más? Claro, sí, nada sí, más hay que sí, ya. involucrarse. En cuanto yo soy de la Universidad de Guadalajara y yo tenía muchos maestros, pues diría ya mayores, que siempre decían, una endodoncia, después de una endodoncia, corona. O sea, era como de corona, corona. Siempre era de, y decías, a lo mejor no hay tanta destrucción, a lo mejor, pero no, era corona, así como que se encasillaban de, para que tenga mejor pronóstico, siempre, pues corona. Ya se pueden poner desde resinas, puedo poner una inlay, una onlay con protección cuspidia, o sea, Exacto. puede ser mucho. Hay que analizar el diente y las paredes que tiene, ¿verdad? Hasta puede ser una resina, ¿verdad? Si nada más. Claro. Sí, sí, de hecho, puede hacer solamente un composite de resina. Ujú. Mira, no lo puse aquí, pero déjame si quieres lo trato de dibujar acá con la. Ujú. Y no podemos generalizar de, es que endo te voy a poner corona. O sea, como que no podemos encasillarnos o ver la odontología como generalizada y no verla de forma personalizada. Sí, claro, exactamente. Mira, voy a tratar de hacer un pequeño dibujito aquí rápido, a Ujú. ver si me sale porque soy malo. Soy malísimo y a veces no puedo dibujar muy bien. Bueno, mira, primero, hay algo que se llama área de trabajo que involucra la mitad de la cúspide, mientras el acceso y el tratamiento de conductos involucre esta zona, puedes colocar un composite o lo que tú necesitas para la restauración. No se ve el dibujo. Ay, ¿en serio? Sí, ¿Qué es lo que se ve? Mi nada. cara. Sí, nuestras caras, nuestras bellas caras. Ay, perdón. Creo que le debí haber puesto compartir pantalla. Ujú. Es que a veces siento, digo, pues que no son equipos inteligentes, lo deberían de hacer todo. Deberían. Ok, sí. Que nada más sea Sí, el acceso, ajá, que esté en todas las paredes. sí. Si un diente está, bueno, en este caso, estructuralmente tiene todas sus cúspides, y como lo dije, dibujé en ese cuadrito lo que se conoce como área de trabajo, que involucra la mitad de nuestro biodomo, o sea, la cúspide. Ujú. Si esto se mantiene y no involucra, como lo dije hace rato, las crestas marginales porque se vuelven sumamente importantes, aquí todo lo que hagamos dentro de este cuadrito podemos colocar sin ningún problema una cavidad de resina. Cuando ya empezamos, ahora sí, a estar un poquito más próximo a las cúspides, ahí sí ya no creo que podamos colocar una resina.
porque ahí estamos ya invadiendo el biodoma y posiblemente tengamos que hacer una ingle. Ahora, si ya esto involucra una cresta marginal, ya es totalmente distinto. A lo mejor ya sería una overlay. Pero digo, eso al final lo define el restaurador. Lo que nosotros debemos de hacer es que si está invadido el biorring, que era lo que yo les decía, que es la parte que está en el área cervical, debemos de reconectarlo para evitar que se rompa. Se vuelve más importante para no comprometer el diente la parte cervical. Ok. Ahora, sí. Y fíjate, como te dije hace rato, es que realmente yo he pecado mucho porque esto yo no lo hacía, pero ahorita trato de poder involucrarme más en la parte restaurativa. Esto no estoy diciendo que tenga que ser definitivo para el paciente. El paciente lo tomará como definitivo, pero no es definitivo. Sí hay que hacer una restauración Sí, y diseñada, claro. decírselo. Creo que a veces por la prisa se va el paciente, no le explicamos la importancia, que es que regrese, que es que se restaure, que ahí no termina el procedimiento. Creo que ahí entra como nuestra plática de hacerlo entender la importancia que es como el 50% fue la endo, para que le pueda durar ese órgano dentario, el 50% va a ser que lo restaure y que a eso le vamos a dar, a lo mejor no sabemos cuántos años, pero le va a dar más años de vida. Y que si dejamos pasar a lo mejor muchos meses o mucho tiempo, no sé, la restauración que pusimos temporal o la pasta, además se va a caer, entra saliva, se contamina y va a requerir retratamiento. Claro. Entonces, te digo, hay que hacer muchas cosas para evitar todas ese tipo de cosas. Y bueno, espero poder haber como aportado algo, sobre todo a mis amigos y colegas endodoncistas, que realmente a muchos no les gusta esta parte, pero hay que volverlo interesante y divertido. Sí, sí es cierto. O sea, como que verlo más integral, no nomás llego y ya empiezo comiendo. Ah, Yo mejor veo todo el órgano dentario como en estructura y pensar en eso, de que a lo mejor si lo dejamos así, va a masticar algo el paciente, a lo mejor un cacahuate y va a fracturar la corona, o sea, va a llegar todo fracturado. Si el pan bien blanco. el pan Bimbo, ajá, sí, Sí, dejarle lo más, pues lo más sólido que se pueda hacer la corona, de cierta forma, y sí, muchas gracias por y esta plática. La verdad, hasta yo aprendí, yo así como que, no sabía eso del mira, biorritmo. y cuántas cosas y tú has como que continuado en el aprendizaje. Ujú, Eso es de lo que te dije al principio cuando hablamos y que me admira mucho porque algo que he aprendido es que la mejor forma de sobrellevar la odontología es considerarse un estudiante eterno. sí, Y tú con todo esto, ¿cuántas cosas has aprendido? Y veo que te gusta mucho la parte de la prevención. ujú, Sí que te has metido mucho en la cuestión de pediatría, en prevención. Y sí, lamentablemente endodoncia es curativo, o sea, es cuando ya está el problema. O sea, ya no, no, tampoco, si yo pudiera prevenirlo estaría mucho mejor, porque entonces empieza pues el ciclo de la restauración, que seguramente por ahí lo has escuchado, que eso es lo que no queremos. Y que ha sido durante toda la vida. Empieza una resinita, termina algo más grande y así se va va así. Y extendiendo, entonces sí. eso es lo que queremos evitar. Sí, queremos prevención en odontología, en medicina y en todo, pero desgraciadamente llegan a nuestros consultorios no porque se van a revisar cada 6 meses, sino porque ya llegan con dolor, porque ya no aguantan, porque llegan con la infección, o sea, llegan ya en cuestiones de que voy hasta con el dentista hasta que me duele. Ojalá si fuéramos más de promoción de prevención y también en niños y en adultos, pero realmente sí llegan, van con nosotros más, manejamos más dolor y tienen ustedes pues más endodoncias que pacientes. Sí, o sea, que a lo mejor esa caries se pudo haber prevenido o haber quitado cuando estaba en esmalte. No, ya hasta que llegó a pulpa dental al nervio y ya el paciente llegó con dolor. Sí, desgraciadamente, ojalá movamos un poquito eso de prevención y darle la importancia de... Y lo mismo con las fracturas. O sea, esa fractura se puede haber prevenido, por supuesto. Nada Mm, más, ya hice mi granito para evitar que se rompiera. sí, ¿No? está súper interesante. Me encantó esta
pláticas. Siempre estoy aprendiendo de especialistas y los que ven los videos en Odontoblog siempre seguramente salen aprendiendo algo nuevo. Y como dice usted, doctor Neff, siempre tenemos que estar con esa mente abierta de no lo sé todo. Somos continuos, estudiantes continuos y siempre va a salir a lo mejor una técnica que ahorita conocemos, el día de mañana dicen, esa ya no funciona, hay una nueva, hay artículos, todo cambia, no podemos como que estancarnos con lo que aprendimos en la universidad, porque pues la odontología y la medicina están en constante cambio, investigaciones y salen nuevos artículos, hay que estar siempre en ese modo de estudiante forever, estudiante por siempre. Claro, sí, sí, definitivamente eso, ojalá que también se pueda transmitir para todas las personas que lo están viendo, que, o sea, esto es solamente un pequeño fragmento, eso estamos hablando de endodoncia, hablamos un poquito de restauración, pero también hay muchas otras cosas más y creo que al menos tu canal de difusión habla de muchos otros temas interesantes que me metí a ver, dije, voy a ver unos cuantos videos, pero dije, ay, no tiene tantos, más capítulos que One Piece. Y dije, bueno, algunos de los voy a ver todos. Me encanta tener especialistas porque siempre salimos aprendiendo algo nuevo y siempre traen algo, un tema interesante a la mesa. Y esto, pues la verdad, hasta yo salí aprendiendo. Está increíble, doctor Neff. Gracias por venir un Gracias, ratito gracias. aquí a Odontoblog a platicarnos de, cuando me dijo endorrestauración, dije, eso está increíble, que todos tenemos que saber de eso, porque como que, ¿qué vamos a hacer o qué hacer en estos casos? Y está muy, muy padre. Y síganlo en las redes sociales. Aquí vamos a dejar su Instagram y su Facebook. Cualquier duda, pregunta, también la pueden dejar aquí en los comentarios, en el video, o pueden contactarlo en su Instagram. Y sigan, Claro, sube muchos casos clínicos increíbles. Y pues muchas gracias. gracias por su tiempo, doctor. Y sigan Endos al Aire. Aquí vamos a dejar también todas las redes sociales que nos dijo. Para todos los fans de endodoncia, que son varios, Claro. también puedan seguir a todos los endodoncistas involucrados en este proyecto. Pues muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo hasta Oaxaca. También, si quieren que les realice alguna endodoncia o tienen su Ojalá que consultorio, no. esperemos que no, pero tienen su odontólogos que están en esta zona de Oaxaca. ¿En qué zona de Oaxaca está exactamente? La costa, en la En la costa de Oaxaca, así que también todas las personas que quieren visitarme, yo al menos siempre trato de ser el mejor anfitrión posible y al menos me gusta mucho conocer personas, por ejemplo, ahorita ya me hice de una amiga, de la doctora Pau, entonces siempre vamos encontrando en ese caminito muchas más personas que sumen y aporten una a nuestra vida y a nuestro conocimiento y a la clínica, ¿no? y que amen la endo, así como el doctor Neff la ama. Le mando un Por abrazo hasta supuesto. Oaxaca y lo pueden contactar para cualquier cosa en su Insta, mándale un mensaje directo ahí, aunque sea para saludarlo o algo, y sigan sus casos clínicos que sean súper interesantes. Gracias, doctor, un abrazo. Gracias por su tiempo y su conocimiento. Gracias, nos vemos. Chao. Bye, suscríbanse aquí al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.